que no se note que estaba buscando una apertura de alguna forma para estas secciones, ¿no? Acá. Bien, ya se debería ver la pizarra, aunque se ve gigantísimo. Esperen que modificamos la... Ahí está, modificamos las proporciones de esta cosa. Y ahí queda más o menos lindo, ¿no? Bien. Que no se note lo improvisado. Buenos días, buen domingo. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Hoy quería hablar de unas cuestiones contables. eh, Principalmente porque el otro día hablé y me quedé corto. Entonces, quería ver si podíamos terminar las ideas sobre las cuestiones contables fundamentales. Más que nada para cerrar lo que hablé la vez pasada sobre la registración contable. Después, 21 horas más o menos. O sea, ahora le dedicaré horita y media más o menos. Y 21 horas arrancaremos con un nuevo mundo de Minecraft. Eh, Bien, ahí está bien. Como siempre, todos los que quieran son bienvenidos a aportar preguntas también. Y si bien entiendo que el contenido contable no es un tema que a mucha gente lo mueva, o sea, no es como matemática que sí, más o menos todos tenemos matemática en la vida, entender cuestiones contables es importante ya que el día de mañana podemos llegar a tener incluso problemas si no entendemos bien, por ejemplo, cuándo se perfecciona una venta, eh, cómo se categorizan las deudas, qué pasa si yo tengo X cosa, o sea, por ejemplo, digo, quiero vender X cosa, ¿cómo hago cálculos para eso? Y sí, ya sé, se contrata un contador, lo entiendo, es mi trabajo. Pero a la vez, yo considero que es contenido que debería tener de base la mayor parte de la población. Porque, a ver, salvo que vayas a vivir tu vida como un empleado, en cuyo caso alguien más hará las cuentas por vos, si alguien quiere mañana emprender, está bueno conocer de cuestiones contables, por ejemplo. O sea, el emprendedurismo que para colmo se está implementando más en esta etapa de los años 2025 y viene con un impulso desde que yo estaba en el colegio, básicamente, allá por los 2010, que se viene dando impulso al emprendedurismo. El emprendedurismo solo tiene muy buenas ideas, pero es muy falto de bases, quizás. Entonces, si yo tengo un producto, lo quiero vender, ¿cuál es el verdadero costo de venta? ¿Cuál es el verdadero precio del producto? ¿Cuál es el... ¿Cómo se registra? ¿Cómo mantengo un orden dentro de la registración? Todo eso está bueno saberlo y dentro de eso vamos a ir viéndolo de a poco. Algún día llegaré a la parte de compraventa y ahí hay para hablar rato. Hoy lo que quería era terminar ciertas cosas para terminar de definir ciertos principios contables que nosotros habíamos visto la vez pasada. O sea, nosotros trabajamos acá en la parte de información contable los principios de ente en actividad, ejercicio contable, bien económico, reconocimiento de transacción, todos estos principios que nosotros ya hablamos en el video pasado, que están todos en el canal de YouTube, eh, hacen a la cuestión contable. Y nosotros la vez pasada habíamos terminado en qué tipos de documentos comerciales existían. Y habíamos llegado hasta esta parte, ¿no? Donde nosotros planteábamos que eh, de documentos comerciales nosotros tenemos el contrato, estatutos, contratos en sí, facturas, órdenes de compra, tickets, etcétera, etcétera, etcétera.
Y esto es de donde sale la información que nosotros vamos a registrar el día de mañana. En circuitos tan simples como este, el circuito de compraventa, donde se hace una orden de compra, se manda el pedido, se envía un remito, se devuelve una factura y después tenemos relación de crédito y débito con nuestros acreedores, que todo esto ya lo habíamos hablado la vez pasada. Eh, Hoy mi idea es darle un marco un poco más formal a eso y empezar a hablar sobre cuestiones contables. La contabilidad funciona a la par de el mundo en general, ¿no? O sea, cada cosa que ocurre en el mundo tiene su reflejo dentro de un libro contable. Por supuesto, nosotros nos vamos a ceñir a un tipo de expresión fundamental que son todos los hechos que sean parte de la economía. Economía. Partimos de la economía y de los hechos económicos, ¿no? Recién me conecto. ¿Esto se sube después en algún lado? Sí. Eh, por un lado, tenemos el canal de WhatsApp y dentro del canal de WhatsApp hay un enlace para ir a YouTube, que igual acá lo dejo ya para poder verlo. Igual estamos justo comenzando y vamos a... La vez pasada hablamos varias cosas que están por fuera de... O sea, si bien no me puse a hablar de la historia de la contabilidad, hablamos de un montón de cosas que son el... No es el core, sino que es más bien el entorno. Por ejemplo, en qué parte del Código Civil se piden las cosas, cuándo se denomina que hay venta, cuándo se denomina que hay compra. O sea, hubo un montón de cuestiones que buscamos por fuera. Incluso los principios contables, esos 10 12 que nosotros ya habíamos marcado. Entonces, a nosotros nos importa todo lo que está relacionado con la economía, con los hechos económicos, ¿bien? ¿Por qué? Porque lo que va a pasar, ¿no? Es que ocurre un hecho económico y cuando ocurre este hecho económico, nosotros vamos a automáticamente tener una registración para hacer. Entonces entendamos que en los libros contables, o sea, la contabilidad, lo que se enfoca es en transcribir estos hechos en un registro. Hace más que eso, ¿eh? Pero el primero y el comportamiento más básico que nosotros tenemos es justamente el de registrar hechos. Uy, apreté mal. Esta. Vamos con el libre. Hechos económicos en un registro. ¿Mm? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Quién? Bueno, todo eso lo vamos a tener que definir más adelante. Pero nuestro objetivo hoy va a ser tratar de entender cómo llegamos desde los hechos económicos, cómo nos damos cuenta que un hecho es económico o no, cómo se entiende que ese hecho económico ocurre y finalmente cómo se registra. ¿Cómo se registra? Eso no tiene mucho misterio. Hay unas hojas con columnas donde se registran los hechos económicos. El libro diario. Se supone que esto si lo pongo... Ahí, ¿no? Puedo trazar líneas perfecto. Entonces, así queda un poquito más bonito. La verdad que yo soy un queso para estas cuestiones de que las cosas queden lindas, pero hasta para mí me parecía muy feo lo que acababa de hacer. Bien, decía. Que gire tan despacio me pone un poquito nervioso. Decía, tenemos unos libros que van a ser los registros contables, ¿no? Los registros contables que pueden ser en papel, pueden ser digitales.
sea, los libros hoy se manejan más que nada en forma de software digital, pero la pregunta es, ¿qué información cargo en estas hojas, ¿no? ¿Qué información cargo en estas hojas? Es lo que vamos a tratar de analizar nosotros en estos videos, justamente. Entonces, ¿qué es un hecho económico? Para tratar de dilucidar más o menos qué es un hecho económico, vamos a tener que partir desde la lógica de que de que ocurren hechos, ¿no? O sea, pasan cosas todo el tiempo, ocurren eventos. Estos eventos, dependiendo del tipo que sean, van a tener una carga u otra. Entonces, que hoy esté soleado, ¿me importa a mí para como un hecho económico? No. ¿Por qué? Porque no toca ninguno de los factores de la economía. Los factores de la economía, ¿cuáles son? Los recursos escasos que tienen un valor en el tiempo, eh, tanto por la escasez como por su utilidad, y que lo marcan los agentes económicos. ¿Y quiénes son los agentes económicos? No me voy a poner a dar una clase de microeconomía, pero de economía general, pero para ir a lo cierto, nosotros tenemos agentes económicos que eh, brindan bienes y servicios dentro de un mercado. Y ese mercado está regulado por reglas que pueden ser reglas estatales, reglas personales, o sea, reglas entre privados, reglas legales, o sea, qué se puede, qué no puede entrar al mercado, eh, lo que son las regulaciones, cuándo se puede vender, cuándo no, cuándo es venta, cuándo no. Y a veces hay algunas seguridades legales, por ejemplo, el hecho de que una persona cuando ya pone a la venta un producto y este producto es aceptado, el producto debe ser vendido, porque si no se está transgrediendo la venta. O sea, si yo ofrezco algo por un precio determinado a una persona determinada y esta persona me acepta, entonces se forma el contrato de compraventa. Aunque no haya un papel escrito, el contrato existe igual. Esta va a ser la lógica que nosotros vamos a seguir más adelante para registrar la venta, por ejemplo. Una vez que yo acordé con que el vendedor acordó con el comprador el precio, la cantidad y el producto pactado, se convirtió en una venta. Después, si me lo envía mañana el producto, me lo envió ayer o lo pagué, es intrascendente al estilo contable. ¿Qué pasó ahí? Hubo una venta. ¿Qué se registra ahí? Una venta. ¿Y qué es una venta? Un hecho económico. ¿Qué es una compra? Un hecho económico. ¿Qué es un pago de facturas? Un hecho económico. ¿Qué es si gané plata porque me metí en un sorteo con la empresa? Es un hecho económico. Pagué un seguro para... Es un hecho económico, pagaste. ¿Mm? Se prendió fuego el almacén, es un hecho económico. Perdí mercaderías porque si había mercadería las perdí, seguramente. Cobré el seguro del incendio, es un hecho económico. Mi patrimonio se incrementó por haber ganado plata. ¿Se entiende la lógica? El hecho económico es aquel que tiene valor contable en la economía. ¿Qué no es un hecho económico? Hoy entraron 10 personas al local. Será un muy buen hecho estadístico, pero económico no. Porque salvo que esas personas hayan cada una comprado, que ahí me debe importar la compra que hicieron, que hayan entrado 10, 15 o 200 personas al local, me da bastante igual. Que hoy miré 10 videos en YouTube, ¿es un hecho económico? No, porque no afecta a ningún factor de la economía, no afecta que no, o sea, no compré nada, no vendí nada, no hice nada. Sencillamente miré algo. ¿Mm? Entonces, los hechos económicos son los que generan registraciones contables. ¿Cómo se registra un hecho económico? Bueno, ahí tenemos que empezar a hablar sobre la cuenta, las cuentas contables. Cuando nosotros vamos a definir las cuentas contables, nosotros vamos a tratar de ser lo más figurativos que podamos, ¿bien? Salvo algunos casos que ya están excepcionalmente entendidos como lo que son, eh, las cuentas van a tratar de ser la unidad
de información económica. Bien. Es una unidad de información. O sea, cuando hablemos de qué es una cuenta, vamos a pensar que es una unidad de información. Para que haya una unidad de información, tiene que haber un sistema en donde entre esa unidad. ¿Cuál es ese sistema? El sistema contable. Sistema contable no me refiero a un software contable, ¿eh? Sistema contable es todo el aparataje que nosotros tenemos de unidades contables. Esta cuenta es un nombre que tiene una carga de significado. Bien, entonces nosotros tenemos las cuentas contables, que son una unidad de información económica que están dentro de un sistema contable y que a la vez son un nombre que se le da a un significado. O sea, entendamos que esto de la cuenta nos va a dar información al poder entenderla. ¿Por qué? Porque nosotros los registros que tenemos contables van a tener anotaciones que van a decir, acá se vendió, acá se compró, acá se debe, acá se pagó, acá... Y ahí vamos a ir teniendo los diferentes asientos. Entonces, estos nombres con carga de significado se van a registrar en asientos contables. ¿Dónde? ¿Dónde se registran estos asientos contables? En los libros contables. Sí, sí, mucho contable, ¿no? Pero bueno, sí, la contabilidad. Los libros contables. ¿Cuáles son los libros contables? Especifican, podemos nombrar a los tres más básicos, que son el diario, el mayor y el balance. Estos tres van a formar el circuito principal de información contable. Después de estos tres se pueden hacer un montón de cosas. Como por ejemplo el diario, subdividirlo en subdiarios. Porque puede pasar que yo en vez de hacer un asiento por día, haga un subdiario donde hago asientos uno atrás del otro sobre la misma cuenta. Después a eso lo resumo y hago una registración en el diario que sea unificada. Por ejemplo, tengo, no sé, durante el día tengo 30 ventas. Bueno, en el subdiario registro las 30. Hago la cuenta y en el diario hago un solo asiento que diga ventas, o sea, cómo cobré contra ventas, por ejemplo. Los mayores no son libros obligatorios, ya lo vimos la vez pasada. El libro obligatorio es el diario y el inventarios y balances y todo aquel que sea necesario según la tecnología. Y algunos libros que no son contables, que son de obligatoriedad para algunas empresas o entes económicos. Bueno, entendiendo que la cuenta es una unidad de información que se registra dentro de un libro, vamos a entender que estas unidades de información que se registran tienen 5 campos principales. Y digo 5 principales porque podemos añadir por lo menos 2 más. Estos campos principales, o sea, la separación entre las cuentas contables, va a regir entre activo, pasivo y patrimonio neto. Que estas tres van a formar las patrimoniales. Dentro de estos tres rubros grandes, o sea, dentro de estas tres categorías inmensas, vamos a ubicar nosotros lo primero que quiero hablar, que es la ecuación patrimonial. Y cada cuenta va a tener lugar dentro de estos tres mundos. ¿Bien? O sea, nosotros dentro del sistema contable que tenemos, nuestro sistema contable patrimonial se basa en estos tres principios: activo, pasivo y patrimonio neto. Y alguien me dirá, pero faltan los resultados. Sí, sí, ya sé. Faltan los resultados, pero no son patrimoniales. Son justamente la otra categoría, los resultados. Los resultados pueden ser positivos o negativos.
Entonces, tenemos dos tipos de separación, la patrimonial y la de resultados. La contabilidad patrimonial es aquella que se ocupa del activo, el pasivo y el patrimonio neto. Van a ir ubicados entre el estado de situación patrimonial al momento de ejecutar el balance. Por otro lado, tenemos los resultados, que pueden ser positivos o negativos. Estos resultados van a ir dentro del estado de resultados, justamente en otro cuadro dentro del balance. Para que se hagan una idea, el balance es una acumulación de cuadros que explican la situación económico-financiera de un ente. Dentro de dentro de ese cuadro que contiene la ecuación económico, la situación económico-financiera de un ente, tenemos muchos cuadros. Y dentro de esos cuadros tenemos estos dos: la contabilidad patrimonial y la contabilidad de resultados. Y después podríamos hablar de dos cosas más. Podríamos hablar de las cuentas de movimiento y las cuentas de regularizadoras. Las cuentas de movimiento y las regularizadoras se usan a modo práctico cuando hay que regular algo. Una cuenta de movimiento es una cuenta que está destinada a desaparecer, pero que por el momento la voy a tener ahí contada dentro de mis patrimoniales, porque son un bien que no es mío, por ejemplo, y lo tengo de tercero y entonces lo pongo de movimiento. ¿Lo podría categorizar como mío? Y formalmente es mío y yo tengo que responder por él, porque tengo la posesión y tengo que responder por él ante el dueño. Pero a la vez no es mío, es de un tercero. O sea, está en mi posesión, pero no es mío. Y bueno, ahí entra donde entra la cuenta de movimiento, que la idea es que aparezca cuando el bien está y desaparezca cuando el bien se va. Y las regularizadoras son aquellas por las cuales todavía hay efectos dentro del pasivo, activo, patrimonio neto o resultados que no se terminan de ejecutar. Por ejemplo, los devengamientos son cuentas de regularizadoras del activo. Algunas cuentas de intereses son cuentas regularizadoras de los resultados. Cuando hay cosas a devengar, porque si no están devengadas, en realidad todavía no están finalizadas, por lo cual iría como regularizadora. Y normalmente van en el rubro que modifican, pero restando. Por ejemplo, intereses positivos a devengar. Yo sé que tengo intereses a mi favor, irá en el activo, porque es un derecho, pero a la vez va a ir restando, porque en realidad yo no los tengo todavía. Y me dirán, bueno, pero acá faltan cosas. No, en realidad no falta nada porque podemos ir añadiéndolo en cada una de las categorías. Bien. Ya tenemos las cinco primeras, que son las patrimoniales y resultados, y estas dos auxiliares, que son las de movimiento y regularizadoras. ¿Cuándo se caracterizan estas? O sea, ¿cómo se caracterizan estas? Bueno, activo menos pasivo. O sea, ¿cuál es el rol de cada una, no? Activo menos pasivo es igual a patrimonio neto. Activo menos pasivo es igual a patrimonio neto. Esta es la ecuación patrimonial básica. ¿Mm? No puedo centrar. Bueno, en fin. Activo menos pasivo es igual a patrimonio neto. O sea, de acá sale toda la contabilidad. Después, todo lo demás es invento. O sea, esta es la ecuación que hay que seguir para que la contabilidad sea la que nosotros tenemos. Si algo no respeta esta ecuación, no es contabilidad. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el sistema contable está armado de una forma. ¿Y cuál es la forma? Esto es verdad. ¿Y por qué esto es verdad? Porque acá nos habla sobre o sea, ¿qué será el activo, qué será el pasivo? No lo definimos todavía. Pero la diferencia entre estos dos rubros nos va a dar nuestro core de negocio.
Para ver cualquier estado contable, esta ecuación es la primera que nosotros tenemos que mirar porque es lo que nos va a decir cuánto capital tiene un ente. No solo capital, patrimonio en sí. O sea, cuál es el verdadero valor del ente es este valor. O sea, el verdadero valor de todo ente es el patrimonio neto. Si el patrimonio neto de un ente es alto, entonces quiere decir que al ente le está yendo muy bien. Si el patrimonio neto de un ente es bajo, al ente le está yendo mal. Es el primer indicador de estado. ¿Por qué? Porque es el corazón del negocio. Es la diferencia entre lo que tengo y lo que debo. Es eso. Para abreviar toda la clase de hoy en una frase es esta. El patrimonio neto es lo que tengo menos lo que debo. Fin. No hay mucho más que buscar. Si debes más de lo que tenés, estás en quiebra. Si tenés más de lo que debes, está perfecto. No hay mucho más que buscar. Después sí, puedes ir a otros indicadores, a ver si el cash flow y qué sé yo, pero si este indicador ya da mal, nada, deja de buscar, busca otra cosa. Esto porque, por ejemplo, si vas a empezar en el mundo del trading o en algún lugar de estos, lo primero que tenés que hacer es en un análisis básico, es entrar a ver el patrimonio del ente. Si le vas a prestar plata a un ente y este ente tiene mucho pasivo, ¿no? ¿Le vas a prestar cuando tiene mucha deuda? Quizás sí, quizás no, pero ya tenés la información de que hay mucha deuda. ¿Se entiende? Por ejemplo, ¿los bancos prestan plata a la gente endeudada? Sí, para que se endeuden más. Si no, miremos la economía argentina. No hay mucho más que decir. Sí, obvio, prestan plata a los bancos cuando no tenés para pagarles, porque les conviene. Bien. Ahora, esta es la básica al inicio, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Es la ecuación patrimonial básica al inicio del ejercicio. No definimos qué es ejercicio, pero es la básica una vez que empezamos. Ahora, está bien que esta es la verdadera ecuación, pero para poder trabajar yo voy a trabajar con todo en positivo. O sea, no quiero restas. En la contabilidad no se usa mucho restar cosas. Se suele usar crear cosas positivas en el otro lado. Entonces, podemos pasar pasivo para el otro lado y que nos quede que activo es igual a pasivo más patrimonio neto. Cuando vos vas a ver un balance, el balance del ente va a ir una cosa tal que así. Empieza. Está la situación patrimonial. Activo. Acá van un montón de cuentas y después total activo. Sigue después pasivo. Van un montón de cuentas. Total pasivo. Y después que viene patrimonio neto. Un montón de cuentas. Total patrimonio neto. Bueno, ¿cuál es la primera comprobación que tenés que hacer para ver si está bien tu, tu balance? Va a ser total activo es igual a total pasivo más patrimonio neto. Si esta cuenta dio bien, o sea, tomando este total, tomando, ¿eh? Ah, tomando este total, tomando este total y tomando este total como referencia, si esta cuenta dio cero, está bien. Si está mal, te dio mal, fin. No hay más que buscar. Hiciste algo mal en el sistema contable. Todo el sistema contable de cualquier ente se basa en eso. A ver si, por ejemplo, eh, dame un segundo que quiero ver si podemos analizar una cosita.
Bien, hasta acá estamos entendidos, ¿no? Quería ver si podíamos ver un balance así medio rápido. Em, mm, bueno, nada, quería ver si podíamos ver un balance así medio rápido, pero se ve que no. O sea, no. Tendría que buscar para la próxima. Traigo uno ya prearmado, ya prebuscado. Bien. Nada. Tenemos esto. Y si nosotros evolucionamos esta ecuación, o sea, avanzamos en el tiempo, nacen los resultados. Porque esta ecuación es la patrimonial más básica que tenemos al inicio del ejercicio, donde el patrimonio neto es básicamente el capital más reservas. Pero ¿qué pasa si operamos económicamente, ¿no? ¿Cuál es la ecuación patrimonial al cierre? O también ecuación patrimonial dinámica. Va a salir de acá. Activo va a ser igual a pasivo más patrimonio neto más resultado del ejercicio. Dentro de esto, nosotros, resultado del ejercicio es algo que no hemos visto todavía porque tampoco vimos ejercicio, pero la idea es esta. Dentro del año, por ejemplo, si el ejercicio es regular dentro del año de actividad, nosotros vamos a generar resultados. Si no generaste resultados es porque no hiciste nada con el ente. O las transacciones que tuviste fueron internas del ente. Si en algún momento el ente tuvo contacto con el exterior, lo más probable es que haya surgido un resultado. ¿Y qué tipo de resultados pueden ocurrir? Bueno, esto lo voy a copiar ya que es todo lo mismo. Pueden ocurrir dos tipos de resultados. Los resultados positivos y los resultados negativos. De más está decir que como positivo vamos a ponerlo como positivo. O sea, ¿no? El resultado del ejercicio consta de estos dos que son la resta uno del otro. O sea, por supuesto, el resultado del ejercicio que es la cuenta que nos quedó a partir de los resultados. Resultado positivo menos resultado negativo te va a dar resultado del ejercicio. Y resultados negativos, o sea, acá vemos que por el más no hace falta permanecer los paréntesis, pero de los resultados negativos vemos que están negativo. Entonces, ¿por qué están negativos? Porque son negativos, no hay mucho que pensar tampoco.
Entonces, ¿qué hacemos con esto de resultado negativo si está en negativo? Bueno, lo pasamos para el otro lado. Entonces, ¿cómo nos quedará la ecuación final con la que nosotros vamos a trabajar? ¿Qué es la dinámica? Los resultados negativos los sacamos de acá y los pasamos para acá. Esto es el ABC de la contabilidad. De acá sale todo lo necesario para registrar, para todo lo que hemos venido diciendo. O sea, si hay que aprender algo en contabilidad es esto. Activo más resultado negativo es igual a pasivo más patrimonio neto más resultado positivo. Todo lo demás es chamullo. ¿Bien? Esta es la verdadera verdad de toda la contabilidad. Después todo lo demás lo podemos discutir si ustedes quieren. Pero que la ecuación es esta, es. ¿Hace falta añadirle algo más? Por suerte no. Depende. Supongo que en la parte contable, o sea, sí. O sea, si la pregunta es, si vengo de un colegio con economía, ¿me va a ser fácil pasar el CBC? La respuesta es quizás, porque, a ver, el CBC de contador o de administración no tienen contabilidad en su primer tramo. Sí, ahora lo tienen los economistas, que se llama cuestiones contables o análisis contable se llama. Salió ahora con la reforma del plan y ahí ven estos temas en teoría. Todavía no sabemos muy bien qué es lo que ven. Cuando me entere de qué es lo que ven, te puedo asegurar, pero como no hay contabilidad, que vengas de un colegio contable o que vengas de un colegio de ciencias sociales, es indiferente en el primer tramo. Sí, después cuando pasen al segundo tramo, esto es lo que van a ver en el segundo tramo. O para la carrera de economía. Para economía, sí. O sea, a ver, economía es más leer historia que otra cosa. Hoy en día. Debería ser más hacer cálculos, pero hoy en día es más leer escuelas económicas. Debería haber más números en la carrera de economía, claramente, pero bueno, cosas. Los economistas, algunos no piensan así. Pero sí, y saber de estas cuestiones sirve muchísimo, porque por ejemplo, cada vez que se escucha el balance del Banco Central, el balance del Banco Central sigue esta fórmula. No, no es nada diferente de esto. Cada vez que habla sobre la balanza de pagos, está hablando de esta fórmula, básicamente. Las ganancias, o sea, lo exportado menos lo importado. Cada vez que se habla sobre las cuentas nacionales, o sea, cada vez que alguien habla sobre cuentas nacionales, están haciendo referencia al balance del Estado, que es el que tiene el tesoro de la nación. O sea, constantemente estamos haciendo referencia a cuestiones contables, aunque no lo vemos. ¿Por qué esto es importante? Porque nuestro sistema contable tiene un sistema llamado partida doble. Nosotros ya lo hablamos la vez pasada que nuestro sistema es de partida doble balanceante. ¿Y qué es partida doble balanceante? Me van a permitir que volvamos al principio y volvamos a este esquema pequeño. Esta cosa, el libro diario, voy a ver si esto funciona, por favor que funcione. Esta cosa que es el libro diario, el de dos columnas, bien, funciona. Registra todo
en base a un criterio que es el de la contabilidad de partida doble balanceante. La contabilidad de partida doble balanceante ejecuta las diferentes cuentas, o sea, de este lado van a ir las cuentas. Y este lado, y de acá de estos lados van a ir los valores. Valor en valor numérico y valor numérico. ¿Bien? En estas dos van a ir valores. ¿Qué representa cada una de estas? El debe y el haber. Debe es el lado derecho, haber es el lado izquierdo. ¿Bien? También se hace el cierre de operación y se coloca la fecha, ¿no? Y finalmente, después de todo el movimiento, está la leyenda. Que la leyenda es invocar los diferentes lugares de donde vos sacás la información. Y ahí cerrás asiento y empezás el otro nuevo. ¿Mm? Entonces, nuestra contabilidad funciona de esta forma. Debe haber cuentas leyenda, valores y fecha. Este lado de acá... Uy, moví todo. Quería mover una sola parte. Este lado de acá no es otra cosa que el debe. Y este otro lado de acá no es otra cosa que el haber. Entonces, si una cuenta es del activo, sube por el debe y baja por el haber. ¿Por qué? ¿Dónde es positivo el activo? O sea, ¿dónde el activo tiene signo positivo? Acá. Entonces, si el activo está por el lado del haber, ¿qué va a estar pasando? Y si en el debe es positivo, en el haber es negativo. Fin. No hay mucho más que pensar. Si yo tengo un resultado negativo, ¿por dónde va a aumentar? Va a aumentar por el debe, porque es una cuenta del debe. Voy a poner esto para no mover todo el tiempo todo. Bien. Es una cuenta del debe. Entonces el resultado negativo va a aumentar por el lado izquierdo. ¿Y por dónde va a disminuir? Por el lado derecho, porque no es una cuenta del haber, justamente. Entonces, si es de pasivo, ¿por dónde va a aumentar? Y va a aumentar por el haber, porque está de este lado de la ecuación. ¿Y por dónde va a disminuir? Por el debe. Si es patrimonio neto, ¿aumenta por el haber o por el debe? Y va a aumentar por el haber, porque está del lado del haber. ¿Y por dónde disminuye? Y por el lado del debe. ¿Se entiende? Es bastante fácil de seguir, la verdad. No es algo que requiera años de estudio, pero sí es importante entender esto para poder no memorizar las cuentas. Porque si hay algo que es inútil en esta vida es aprenderse de memoria las cuentas. Sí está bueno para ejercitar la memoria, sí, copado, pero más que un ejercicio de memoria no es, porque como yo decida cambiar el plan de cuentas, todo lo que aprendiste está mal. ¿Mm? Ahora, sí se suele usar unas cuentas predefinidas, y esas cuentas predefinidas vienen escritas en un plan de cuentas. Es más, vamos a ver un plan de cuentas. Eh, ¿Dónde lo habré guardado? Supongo que en la carpeta de teoría contable, calculo. Vamos a ver un plan de cuentas basiquísimo, pero que a fin de cuentas es lo que es un plan de cuentas. No hay mucho más que buscar. Eh,
Ah, sí. Lo guardé en otra carpeta, me acabo de acordar. Lo guardé en la carpeta de nivelación de teoría contable. Si hay alguien de acá que hizo la nivelación conmigo de teoría contable, habrán visto que en la carpeta yo les he dejado una, un archivo con esto. Captura de ventana. Plan de cuentas. Ahí está. Y lo movemos para que... Esto, que está chiquitísimo. mm, ahí. Ahí está. Ahí funciona. Como acá dice, es el diagrama completo y detallado de los sistemas de cuentas que la empresa o ente utiliza. O sea, ¿qué es un plan de cuentas? Es donde yo cargo todas las cuentas que vamos a utilizar más adelante. Como podemos analizar, vemos que tenemos el primer, el primer tipo de cuentas que son las de activo, ¿no? Dentro de activo, ¿qué tenemos? Las disponibilidades, o sea, ese rubro disponibilidades. Fíjense acá, por ejemplo, la codificación de las cuentas no es un capricho, sino más bien responde a un orden. Todo lo que es activo va a ser de código 1. Uy. Después, lo que sea disponibilidad va a ser de 1.1. Para decir, bueno, este es el primer rubro del activo. Y después caja, finalmente, viene con el 1.1.1. Es la primera caja de rubro de disponibilidad del rubro del activo. ¿Mm? ¿Qué es caja? El dinero circulante en efectivo. Le llamamos así en contabilidad y para quien vos veas que haya estudiado en un colegio contable, esto se llama caja. Yo puedo agarrar y poner efectivo. ¿Va a cambiar en algo el concepto de la cuenta? No. Caja significa efectivo. En vez de si le pongo caja o le pongo efectivo, ¿me varía en algo? No. Es más, le puedo poner elefante rosado. Y cada vez que en el libro diario haya un asiento que diga elefante rosado, yo tengo que recordar que se trata de dinero en efectivo. ¿Puedo hacer esto? Sí, puedo, tranquilamente. El problema es que nadie me va a entender. Por eso tratamos de llamarla como todo el mundo la conoce, como caja. El contador que vaya al consejo profesional para firmar un balance que diga elefante rosado en el primer rubro, le sacan la matrícula. Pero poder se puede. ¿Por qué? Porque las cuentas les ponemos el nombre nosotros. Es más, mañana si hay una cuenta que yo no sé cómo se llama, la puedo inventar. ¿Dónde tiene que estar receptada? En el plan de cuentas. O sea, yo acá voy, agarro un ente cualquiera. Normalmente el ente no va a tener plan de cuentas a la vista, pero porque usamos todas las mismas. Ahora, si el día de mañana voy y trabajo en un ente, ¿no? O sea, por ejemplo, le hago la auditoría a un ente y este ente veo que tiene algunos registros que son medio raros, que no sé qué significan, lo que le pido es el plan de cuentas para, para ver de qué rubro son cada cosa. Fondo fijo. Plata que tengo fija en el negocio para hacer gastos en efectivo, por ejemplo. Se diferencian de caja porque caja es la plata que yo guardo por operaciones. Recaudaciones a depositar. Si mi trabajo, por ejemplo, se trata de ir cobrando, entonces tengo una recaudación que no es mía, la tengo que depositar para el ente, por ejemplo. Banco Nación Argentina, cuenta corriente. Acá podría ser Banco X, por ejemplo. Banco el que vos quieras, cuenta corriente. También acá no está. Pero, por ejemplo, si yo quiero añadir un rubro extra, será el 1.1.7. Y, por ejemplo, escribo que es el banco X caja de ahorro. No cuenta corriente, caja de ahorro. O, porque cuenta corriente es cuenta corriente, literalmente. O, por ejemplo, eh, cuenta moneda extranjera. Y vos me dirías, pero si tenés moneda extranjera justo arriba. No, no, no. Moneda extranjera son los billetes.
los dólares, la platita, el euro, el yen, físico. Entonces, Banco X, cuenta moneda extranjera, sería la cuenta que yo uso para decir que en el banco puedo depositar dólares, por ejemplo. Cosa que no iría en Banco X cuenta corriente. O podría ponerlo, pero tendría que aclararlo, ¿no? Y bueno, después vemos que tenemos el segundo rubro después de disponibilidades es créditos, que créditos ya entramos con comerciales, deudores por venta, documentos a cobrar, deudores morosos, deudores de gestión judicial. Y después tenemos otros créditos, que son deudas que tienen los accionistas con el ente, anticipos de impuestos que nosotros armamos, o sea, nosotros cuando pagamos un anticipo, eso lo registramos para decir, bueno, si lo pagué lo tengo a favor, entonces lo registro como un crédito. Cuentas particulares de los socios, porque los socios pueden cobrar, accionistas es solo por cuando se arma la sociedad, se arma el estatuto y el estatuto dice qué va a aportar cada uno. Bueno, cuando el accionista agarra y se dispone a o suscribir capital o a prestar los bienes, lo llamamos accionista. Si después el socio tiene deudas con el ente por otros motivos, cuentas particulares de los socios podría ser. Por ahí el socio usa una parte del capital para hacer una transacción. Bueno, el socio le debe al ente. Intereses a cobrar, porque son intereses a nuestro favor. Documentos a cobrar hipotecarios, que podría ser de cualquier tipo, no solo hipotecarios. Pero como las hipotecas son una especie de deuda, se pueden añadir. Gastos adelantados, por ejemplo, serían lo que serían las regularizadoras, seguros pagados por adelantado o alquileres pagados por adelantado. Que esto se va regularizando con el tiempo. Bienes de cambio, inversiones, bienes de uso, inmateriales, cargos diferidos y regularizadoras del activo, que serían las dos anteriores que vimos por adelantado, o si no, previsión para deudores incobrables, intereses no devengados, o sea, cuando nosotros sabemos que está el interés, pero no lo podemos cobrar todavía porque no lo devengamos, las depreciaciones acumuladas de todo, y incluyendo la llave y el BPP. Pasivo. Deudas. ¿Deudas de qué tipo? Comerciales, bancarias, financieras, otras, provisiones. Previsiones y ganancias, o sea, ganancias a realizar, porque todavía lo cobré por adelantado, pero no es mío realmente, porque lo cobré por adelantado, pero yo le debo el uso al otro. O sea, si bien lo cobré, en realidad el cobro todavía no fue realizado. Por eso es ganancias a realizar. Regula eso de pasivo, intereses no devengados. Patrimonio neto. Capital o capital social. Cualquiera de las dos puede mostrar bien, pero en las empresas más grandes se usa capital y en las empresas más tipo SRL, unipersonales, se usa capital social. Más que nada la distinción entre capital y capital social suele ser que unos están suscritos por cuota partes y los otros están suscritos por valores. O sea, en la SRL es el capital social porque es la sociedad la que se integra con diferentes valores. En cambio, capital suele estar suscrito por lo que son cuota partes de diferentes accionistas. Capital suscripto. La capital y capital suscripto ven que es lo mismo. Capital suscripto, capital y capital social. Solamente cambia el uso, el momento del uso. Dividendos en acciones a distribuir es cuando nosotros de los resultados distribuimos acciones. Después tenemos reservas y acá están la reserva legal, las facultativas y todo lo que resulta de las ganancias de los años de los ejercicios anteriores. Y los resultados acumulados de pérdida y ganancia de este año y de ejercicios anteriores, que se suelen llamar acumulados o resultado del ejercicio y no asignados si son de ejercicios anteriores. Resultado positivo. Y acá tenemos venta, venta de mercadería de reventa, venta de producto elaborado. ¿Y cómo más podemos ganar plata si no vendemos?
descuentos, ganancia, alquiler, interés, diferencia de cambio, ganancia de inversiones, incremento de valor de los metales preciosos, renta de título de venta. O sea, ¿cómo ganes plata? Acá lo tenés para registrarlo. Y extraordinarios positivos. Donaciones ganadas, ganancia de venta de inmueble, recupero de deudores incobrables, ganancia de baja recuperado. O sea, tenés ganancias por ordinario y no ordinario. Lo ordinario, obviamente, lo que pasa a todos los ejercicios, y lo no ordinario, salvo que tu empresa se dedique a vender inmuebles, la ganancia de venta de inmuebles es un extraordinario, porque vos, tu empresa, por ejemplo, ponele, comercializa juguitos. Si vos comercializas juguitos, no vas a vender un inmueble. Y si lo vendés, es una ganancia extraordinaria, porque no es una ganancia normal. Y vos me preguntarás, ¿y qué es una ganancia normal? Que te descuenten. Descuentos obtenidos es una ganancia ordinaria. Porque por ahí vos vas y a tu proveedor le decís, che, pero déjamelo un poco más barato. Y te deja los juguitos a la mitad de precio. Eso es un descuento. Vos tenés que reflejar que obtuviste un descuento y eso es una ganancia para vos. El no haber pagado algo. Negativos. Resultado negativo ordinario, costo de mercaderías vendidas. Este es el emblema del rubro. Administrativo, gastos generales, sueldos administrativos, cargas administrativas, honorario, depreciación, indemnización por despido, o sea, por despido presunto y por despido efectivo. Gastos de librería, representación, amortización. O sea, todo esto te hace perder plata. Gastos de comercialización. Impuestos municipales, seguro del automotor, si tenés un rodado, ¿no? Gasto de mantenimiento del automotor. Accidentes presuntos de despacho. Indemnización por accidente de despacho. O sea, accidentes presuntos es para cuando la RT, ¿no? Se te lastima a alguien por algún motivo y por ahí tenés que dar de baja algún bien. Entonces ahí. Indemnización por accidente de despacho. O sea, ya acá ya pudiste cubrir el gasto con algún seguro o algo, pero primero tenés que presentar con una pérdida. Depreciación rodado, amortización patente, deudores incobrables presuntos. O sea, todo esto es gasto de comercialización. De finanza, las comisiones bancarias y los sellados, que son y más, porque esto está medio desactualizado, pero hay muchos más. Y es todo lo que te viene en la tarjeta a fin de mes. Todo lo que viene en la tarjeta a fin de mes. Y bueno, ahí tenés un par más de cosas. Ser resultados no ordinarios, impuesto a las ganancias, es una pérdida, obviamente. Y bueno, después tenemos las de movimiento, que son la carga fabril, los costos generales de fabricación, la depreciación, los alquileres, mano de obra, los jornales y las cuentas de orden. Pero bueno, más o menos esa es la estructura de un plan de cuentas. Y habrán visto que la estructura seguía la misma que dijimos. Activo, pasivo, patrimonio neto. Tienen un orden, tienen un rubro que las agrupa. Y nosotros usualmente cuando vayamos al balance vamos a leer activo, disponibilidades y un valor. Y si queremos desglosarlo tenemos que ir al balance formal hecho. Porque si vamos al balance resumido, el que se hace en una hoja, vamos a tener el rubro y su valor. Créditos y su valor. Si después queremos ir adentro de eso, vamos a tener que pedir el balance completo. Bien. Entonces, las cuentas ya más o menos las tenemos. Faltaría definir qué son los rubros. Porque esas cuentas que nosotros acabamos de ver van todas acá. Todas, ubicadas en algún lado. ¿En qué lado? Bueno, depende del hecho económico generador del asiento contable. Entonces, cuando nosotros tenemos un hecho económico que genera un asiento contable, lo primero que tenemos que mirar es qué rubros se tocan. ¿Estamos hablando de una venta? ¿Estamos hablando de una compra? ¿Estamos hablando de un activo que perdimos? ¿Un activo que ganamos? Y ahí iremos a esta ecuación y buscaremos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Activo, ¿no? Cuando hablamos de activo, hablamos siempre de dos cosas. Bienes y derechos a cobrar del ente.
Siempre recordemos que hay un ente. O sea, nosotros no hablamos en sí, o sea, lo que vamos a hablar siempre nosotros es del ente al cual estamos representando con esta contabilidad. Pero me preguntarás, ¿y no se puede hacer un registro contable de una persona? Sí, una persona es un ente. Una persona física es un ente. Y una persona jurídica también es un ente. ¿Mm? Pero tienen que ser entes susceptibles de adquirir derechos y obligaciones, que esa es la definición de persona. Entonces, estos entes tienen derechos y obligaciones. ¿Qué es un derecho en sí? El derecho, por ejemplo, es a tener patrimonio. El derecho de tener cuentas a favor. O sea, los derechos a favor del ente y los bienes van a representar el activo. ¿Mm? Había que ponerlos en algún lado y los pusimos en el lado del activo. Por eso cuando nosotros acabamos de ver el plan de cuentas, vimos que teníamos caja, deudores y después había otras cosas. Entre esas otras cosas, ¿qué hay? Entre esas otras cosas, nosotros tenemos bienes de cambio, o sea, todo lo que tiene que ver con mercaderías, inversiones, todo lo que tiene que ver con compra de títulos o de diferentes índoles, por ejemplo, el inmueble para alquilar es una inversión, compra de metales preciosos es una inversión, bienes de uso. Y acá tenemos todo lo que usamos dentro del ente. Rodados, muebles y útiles, instalaciones, maquinarias, inmuebles, herramientas, etcétera. Y hasta hay inmateriales. O sea, hay cosas inmateriales que nosotros descontamos como activo. Patente de inversión, marca de fábrica y llave positiva de valor patrimonial proporcional. Patentes de inversión es lo que nosotros ya sabemos. Patentes de invención es cuando tenemos un invento y lo patentamos. Por eso vamos a cobrar regalías en algún momento. Marca de fábrica, lo mismo. Pero se diferencia la patente de invención con que estas son más que nada ideas y estas son fórmulas. Por ejemplo, la de Coca-Cola, Pepsi, lo que sea. Y valor llave positivo es el valor, es un invento que se hace contable para decir, bueno, yo te estoy vendiendo un inmueble que tiene mucha reputación, por eso te lo cobro más caro. Y vos, tiene reputación. Bien, entonces por eso voy a poner que perdí más plata. Pero en realidad no la perdí, sino que yo estoy comprando un valor llave más grande del... Sí, es un invento, pero bueno. ¿Existe? Existe. Bien, entonces entendamos que no son solamente los créditos que tengo a mi favor, sino más bien todo lo que yo tengo a mi favor en cuestión de créditos y derechos. Perdón, bienes y derechos. Pasivo. Deudas. O sea, el balance dentro de estas dos cosas es lo que yo tengo, ¿no? Bienes y derechos, contra lo que yo debo. Hay algunos autores que incluso hablan sobre los bienes que tengo y cómo los financio. Que ese es un cuadro que también se puede hacer. ¿Cómo lo financio? El pasivo. Y también vamos a encontrar ahí a lo que es el patrimonio neto. ¿Por qué? Porque dentro del patrimonio neto que está el capital. O sea, este es el core de la empresa, del ente. ¿Qué se halla en el core del ente? En el core del ente vos vas a tener la cuenta capital, que es la principal, el emblema. Si hablas de patrimonio neto, hablas de capital. Y dentro de... También vas a tener las reservas. O sea, porque hay reservas estatutarias que se tienen que hacer porque el estatuto las obliga. Por ejemplo, el 5% de los resultados. Y hay reservas legales donde un ente siempre tiene que tener para poder ser económicamente viable una reserva de tanto por ciento de los resultados. Eso en algún momento cuando lleguemos a patrimonio neto lo hablaremos. Y también la actividad económica dentro de los bienes de activo y pasivo no se tocan los bienes con cuentas de resultados. O sea, sí, la operación va a ser ventas a caja o ventas a banco o ventas a medio de cobro cual sea. Ventas es de resultado y caja, banco, cheque, lo que sea, es
activo. Pero ¿a dónde van a ir a parar todas las cuentas? Todas las cuentas de resultado, todas las cuentas de resultado van a ir a parar acá. Por eso hablamos del core, hablamos de qué le dio funcionalidad, el capital, y después cuántos resultados obtuvo por su operación, que son los resultados. ¿Mm? Entonces, ¿cómo se financió el ente? ¿Cómo se financió todas las compras? Se financió con deudas, con capital y con resultados. Esa sería la respuesta, por así decirlo. Esperen que ya le dije, hasta yo tengo un pequeño estándar de orden. Acá. ¿Cómo se financió todo? Lo que tenemos en el activo, usando instrumentos de deuda y obteniendo resultados. Esa es la relación que tienen los tres rubros entre sí. Ahora, vamos a hablar de algo muy importante que hasta ahora le hemos pateado de una forma bastante importante, que es el ejercicio. O sea, nosotros determinamos al ejercicio como la ventana temporal de la actividad del ente. O sea, puntualmente podemos llamarlo ejercicio o ejercicio económico. Definición del ejercicio económico es esta, la ventana temporal de la actividad del ente. Esto se relaciona mucho con el principio contable de ejercicio que nosotros teníamos. El ejercicio estándar, o sea, regular, va a ser de un año. ¿Por qué? Pues porque nuestro calendario es de un año. No hay mucho más que decir. El ejercicio regular es el que dura un año. Fin. ¿Por qué? Porque había que segmentar de alguna forma. El ejercicio regular en algún otro universo podía ser de 10 años. Pero la contabilidad supone que un año es una unidad de tiempo suficientemente buena para darte tiempo a iniciar actividad, cerrar actividad y tener resultados. ¿Cuál va a ser el irregular? El que no dure un año. Y es eso, el que no dure un año. Fin. ¿Y por qué un año? Porque ya dijimos, es la unidad de tiempo estándar que nosotros tenemos, el año calendario. Igual el año contable se cuenta de otra manera, tiene menos días por los temas de feriados y las transiciones de meses, pero más allá de eso, vamos a pensar en esto, en un año como categoría mínima. ¿Puede haber ejercicios regulares de otra categoría? Y sí. Si el ejercicio dura 3 meses como las cotizantes, el ejercicio regular de las cotizantes será 3 meses. Cada 3 meses presentan balance y lo tienen que presentar para poder seguir en bolsa, por ejemplo. Pero el ejercicio económico es una ventana temporal, nada más que eso. Y dentro de esa ventana temporal, nosotros vamos a tener un principio muy importante del cual hablamos la vez pasada, pero lo hablamos al final con una pregunta. El devengado. El devengado bebe del ejercicio económico. El devengado es aquel principio, es un principio que pacta que lo ocurrido dentro de un ejercicio debe ser atribuido al ejercicio. Entonces, lo que yo efectivamente gane o pierda dentro del ejercicio se debe atribuir al ejercicio. Si hay algo que yo gané o perdí por adelantado, no lo puedo atribuir al ejercicio, lo tengo que atribuir a cada momento del ejercicio que corresponda.
El principio contable decía más o menos así. Ujú. ¿Dónde estaba? ¿Qué es? A ver si puedo volver para atrás. Entonces se supone que quedó guardado. Bueno, no me voy a arriesgar. Decía, el principio del devengamiento es este. Juega con el principio de ejercicio económico y a la vez con el principio de los resultados. Puede pasar que yo haga cosas hoy que me den ganancia en un futuro. Bueno, ¿cuándo se perfecciona esa ganancia? En un futuro, no ahora. Entonces, yo tengo que decir que esa ganancia, al perfeccionarse, la va a dejar de ser devengada y va a pasar a ser percibida. Pero que se realizó, se realizó. O sea, por ejemplo, si yo tengo una venta y a mí me pagan con un cheque diferido, ese cheque, que es un instrumento de pago tan válido como el efectivo, por haber sido diferido en el tiempo, por pagarse a futuro, o sea, yo voy a poder cobrarlo a futuro, no lo voy a poder cobrar ahora, por haberse corrido en el tiempo va a generar un interés, pongámoslo un 5%. Al momento de vender, a mí me dan un papel que dice que en un mes puedo cobrarlo, ¿no? Me dan una cosa que dice que yo voy a poder cobrar en un mes, ¿no? Esta cosa que yo dice que voy a poder cobrar en un mes. eh, Hoy a mí me vale un valor el que dice acá, pero a la vez, en el futuro, cuando yo lo cobre, lo voy a cobrar con también otro valor que dice acá, porque va a decir, tiene un interés de tanto, por ejemplo, el 10%. Hoy, ¿cuánto me vale a mí este papel? Bueno, me vale el total del papel, porque yo sé que tengo una plata asegurada y a la vez sé que tengo un interés asegurado. La plata va a ir a documentos a cobrar, o sea, por el total. La venta se va a efectuar por lo primero, por la plata general. Y por lo otro, por ese 10% que yo devengo, pero por una actividad que no es la económica, sino más bien una actividad de desplazamiento temporal, yo voy a tener un interés devengado a cobrar. Interés devengado a cobrar. Entonces, cuando yo vaya a cobrarlo y cuando lo perciba, cuando lo tenga a la mano, se elimina ese valor devengado y surge que yo cobre plata por un interés ganado. ¿Cómo se mide eso? Bueno, volvamos al ejemplo, ¿no? Ejemplo, se hace una venta de, no sé, 300 unidades a 10 pesos cada una. El cobro se recibe un pagaré, un cheque, mejor, a 30 días con un interés del 10%. Supongamos esto, ¿no? Fecha de hoy, 1 del 4 del XX. O sí, del XX. Bien, ¿cómo se registraría esta compra, esta venta realizada? Bien, nosotros vamos a tener dentro de nuestro esquema, ¿no? Vamos a copiarnos el esquemita de arriba. Ahí está. Ya con el tiempo voy a aprender a manejar esta cosa. Algún día.
Entonces, nosotros, dentro de este pequeño esquema que nosotros tenemos, vamos a plantear que el 1 del 4 tenemos, eh, podemos llamarlo valores a depositar. Valores a depositar es una cuenta del activo que aumenta. ¿Por qué? Porque es un derecho a cobrar que yo tengo. Es un papel que dice que yo tengo un derecho a cobrar. Del otro lado, el valor de valores a depositar no lo puedo saber todavía porque primero hay que calcular el valor de la venta. Ventas es un resultado positivo. Aumenta por el haber. ¿Mm? O sea, valores a depositar es un activo, aumenta por el debe. Ventas es un activo, perdón, es un resultado positivo, aumenta por el haber. Y a la vez tengo unos intereses positivos a devengar. Que todavía no se perfeccionaron, pero que se van a perfeccionar en un futuro. Es una más regularizadora de activo. Si regulariza el activo va por el haber, porque va por el lado contrario al que sube, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería cada una de las cosas? También hay algunos que lo ponen de este lado como valor negativo. Lo más correcto es ponerlo del lado que va a regularizar al final y al cabo. Pero bueno, no es importante si lo pongo del lado derecho o del lado izquierdo, siempre y cuando ponga como positivo o como negativo. Bien, ventas. Yo vendí 300 unidades a 10 pesos. 300 por 10 son 3.000. Así que a este lado irán 3.000. ¿Cuánto de estos 3.000 yo voy a cobrar en el futuro? O sea, yo voy a cobrar estos 3.000, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? El valor de la venta se hizo por eso, porque son 300 unidades a 10 pesos. Por haberse diferido en el tiempo 30 días, ¿no? O sea, como el cheque es a 30 días, yo voy a ganar un interés del 10%. ¿Por qué? Porque me están pagando con diferencia en el tiempo. Entonces, estos 3.000 se multiplican por 0.1, son 300 que yo voy a ganar en el futuro. ¿Los tengo ahora los 300? No, tampoco tengo los 3.000 para colmo. Pero en un futuro yo sé que tengo un derecho a cobrar por ¿cuánto? Por el valor del 3.300, que es el total de valores a depositar. Y esto, ¿qué leyenda va a tener? La leyenda va a ser la explicación por la cual yo hago este asiento. Según factura, en este caso como somos el vendedor, sería duplicado y iría un número. Y también podríamos añadir y cheque original, número tanto. Y ahí cerramos el primer asiento, que sería. ¿No? Ahí cerramos nuestro primer asiento. Digamos que quiero el 15 del 4 por algún motivo, ¿no? O no, el 13 del 4 viene alguien y me pregunta, eh, ¿cómo va lo del interés devengado? O sea, ¿cuánto se devengó hasta el momento? ¿No?
Entonces, nosotros lo que tendríamos que hacer es decir, bueno, no hinche, falta todavía para el momento de lo del cheque, pero puede pasar que te lo pregunten por algún motivo, ¿no? Y quieran saber cuánto valor hasta el momento lleva devengado. Entonces nosotros vamos a tener que hacer una pequeña línea del tiempo y de hablar tranquilamente con esta persona y decir no hinches, pero si es nuestro jefe como que no se lo podemos decir de esa forma, así que tendremos que hacer el cálculo, que para eso para colmo nos paga. Porque puede ser que este interés sea algo importante porque yo puedo querer diferirlo. Por ejemplo, que a mí me digan, eh, o sea, por ejemplo, yo puedo usar ese cheque como valor de cambio. Puedo agarrar y dárselo a otra persona para decirle, bueno, mira, acá te doy este cheque que vale 3.300 en 30 días, pero ya lleva acumulado, porque pasaron 13, un valor. Entonces no vale 3.300, pero sí vale 3.100 y pico. No sé, hay que sacar la cuenta, pero esa es la lógica. El papel ese vale 3.300 en 30 días, sí, pero ponele que te pelean y te dicen, no, bueno, pero yo tengo que esperar 30 días para poder cobrarlo. No vale 3.300 hoy, vale 3.000. Igual decís, no, 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 no. Si lo vas a cobrar hoy, tiene 13 días de interés. Entonces, no vale 3.000 tampoco. No vale ni 3.300, porque eso vale en 30 días, ni vale 3.000, porque eso vale hoy, vale el 1 del 4. Si estamos a 13 del 4 y te vienen y te preguntan y quieren usarlo como moneda de cambio, vos vas a tener que hacer un proporcional. ¿Qué es eso el de vengado? No es nada más complicado que eso, un proporcional de días. Entonces, ¿qué digo yo? Lo primero que voy a decir es que el 1 del 4 es el valor de inicio. Nosotros estamos parados en esta fecha, que es el 13 del 4. Y finalmente, nosotros al 30 del 4 vamos a cobrar el valor final. El valor final de toda esta operación, o sea, desde de punta a punta, son estos 300. O sea, del 1 al 30 son 300. Si vos lo fueras a cobrar el 30, como pasaron 30 días, entonces te van a dar los 300. Pero no pasaron 30 días, pasaron 13 días. Así que lo que vos vas a hacer es a este valor de acá plantear dividirlo en 30 días. Y lo vas a multiplicar por los 13 que pasaron. ¿Cuánto queda entonces? Serían 300 dividido 30 por 13. 130 días. Para 130 días. 130 pesos. O sea, ¿cuánto vale al 13? 130p. Eso es lo que yo llevo ganado hasta ahora. 130p. Si terminan los 30 días, gano los 300p. Pero hoy, ¿cuánto devengó? Devengó hasta ahora 130p. ¿Mm? Si quiero, por ejemplo, volvemos al ejemplo anterior. Si alguien me dice, no, el cheque este te vale 3.000, porque es lo que dice el valor nominal del cheque, vos le decís, vale 3.000 más lo de vengado, vale 3.130.
entonces te va a pagar el precio justo. Porque si no lo guardas y te vale los 300 a fin de mes. Y vos me dirás, bueno, pero dijiste que le ibas a registrar. ¿Dónde está la registración? Bueno, ¿qué fue lo que va, o sea, qué es lo que va a pasar acá? ¿Qué es lo que va a aumentar? Va a aumentar el interés ganado. Para nosotros es una ganancia. A ver, que hayan pasado 13 días. Gané esa plata. O sea, aunque no la tenga en mi mano, yo la gané. Aunque no la haya percibido, yo la devengué. ¿Qué va a perder valor entonces? El interés a devengar. Porque ya lo devengué. Si lo devengué, no es a devengar. Entonces lo tengo que eliminar esa introducción de la devengar. Por lo cual, intereses positivos a devengar va a ser una regularizadora que resta. ¿Por cuánto? Y por el valor. ¿Por cuánto es? 130. En cambio, por el otro lado vamos a tener unos intereses ganados. O sea, más resultado positivo. Intereses. Ah, bueno, interés. ¿Se entiende? Voy a usar muchas abreviaciones dentro de estas explicaciones, ¿eh? Sabedlo. 130. Y ahora, y acá ponemos asiento de devengamiento. Def. Y ya está. Y entonces, ahora ponele que no nos aceptan el cheque porque se dieron cuenta que nosotros sabemos. Entonces dicen, no, bueno, no, entonces no te lo tomo como cambio. Nosotros lo seguimos habiendo devengado. Sí, eso es innegable. Está devengado. Entonces lo seguimos teniendo en nuestro poder. La plata que nosotros ganamos va a ser ese. Si nosotros diéramos el valor a depositar a otro, primero tenemos que ajustar el valor, porque no van a ser 3.300, van a ser 3.150, 3.130. Y habiendo ajustado el valor, después lo damos de baja por el valor nominal más los intereses devengados menos los intereses a devengar. Pero bueno, digamos que llega el día, ¿no? 30 del 4. Y yo a esos intereses los devengué totalmente. ¿Cómo va a ser el asiento donde yo los haya devengado totalmente? ¿Y cómo va a ser? Igual que este. O sea, va a ser todo lo mismo. No hagas eso en ningún otro. Joder. Esto mismo que pasó, yo voy a volver a replicarlo acá. Pero me dirás, pero pará. No va a ser por 130. Y no, no va a ser por 130. ¿Por cuánto va a ser? Por 170. ¿Y cómo sabes que por 170? ¿Y cuánto era el interés? ¿No? O sea, pensemos lo siguiente. ¿Cuánto era el verdadero interés a devengar? Hacemos el mayor. Hacemos el mayor de la cuenta intereses positivos a devengar. O sea, la mayorización de la cuenta básicamente es esto. No, no hay mucho más que decir. Intereses positivos empezó por 300 en el lado del haber. Acá.
La primera cosa que hicimos. ¿Y después qué le pasó? 130 en el lado del debe. Acá, en esta operación. Entonces, ¿cuál es el saldo de la cuenta hasta este momento? Son 170. La podemos cerrar acá y decir, bueno, ¿cuánto llevo de vengado hasta el momento? 300 menos 130, porque están en lados diferentes. Si fueran en el mismo lado, entonces podríamos contarlo como suma. Pero acá vemos que el saldo es 170 hasta el momento. Y bueno, ¿qué vas a hacer con ese saldo de 170 hasta el momento? Liquidarlo. Vemos que lo hacemos bajar de vuelta contra el interés ganado. En contrapartida, ¿qué le pasa al interés ganado? O sea, el interés ganado va a tener su propio mayor en el cual nosotros tengamos los asientos que tenemos. Intereses ganados. Y vamos a resumir lo que nosotros acabamos de ver. ¿Qué le pasó al intereses ganados? Intereses ganados está acá por 130. ¿Y dónde más está intereses ganados? Intereses ganados está acá por 170. O sea, ¿cuánto interés ganado tuvimos en total? 130 y 170. ¿Cuánto totaliza 130 más 170? ¿Por qué? Porque están del mismo lado, no están de lados opuestos. Entonces acá lo que hay que hacer es sumar los dos. 300. Quedó feo. 300. Ahí está. ¿Ves? O sea, nosotros empezamos teniendo 300 a devengar y terminamos teniendo 300 devengados. Eso fue lo que pasó. La cuenta a devengar desapareció. ¿Por qué? Porque la cuenta a devengar, ¿qué es? Es una cuenta regularizadora del activo. Regulariza el activo. Entonces, una vez que regularizó todo, que se gastó todo, no hay más que regularizar, tiene que valer 0. Por eso, nosotros, al haber puesto el último asiento que pusimos, esto en realidad pasa a ser así. ¿Y cuánto vale la cuenta? 0. Esa es la lógica del devengamiento. Nosotros tenemos algo que todavía no es nuestro per se, o sea, hubo una ganancia que todavía no la tenemos realizada, bueno, la tenemos devengada a esa ganancia. Es tan fácil como eso. Y después puede pasar que tengamos que esto haya un cierre de ejercicio en el medio y todo. Bueno, no importa, la lógica es la misma. No, no va a cambiar porque haya un cierre de ejercicio. Bien, eso básicamente es el principio de devengamiento. Esto había quedado en 0. Y de acá teníamos intereses ganados por 130, por 170 y finalmente esto 0. No, 300. Que es lo que vale la cuenta. Ahí. Ahí queda todo en un solo cuadro y más bonito.
Bien, creo que es suficiente por hoy. Hemos visto el concepto de ejercicio, el concepto de devengado y la ecuación patrimonial. Son tres conceptos muy claves dentro de lo que es la teoría contable, ¿no? Después tenemos otros conceptos más, pero fijémonos también, por ejemplo, en los documentos comerciales que ocurrieron, ¿no? O sea, ¿qué eventos hubo dentro de todo este asiento, por ejemplo? El evento de venta lo tuvimos, el evento del cobro también lo tuvimos, el evento de los intereses. Ya creo que con esto estamos al día en el tema de temas contables. Vean, por lo menos en los principios contables estamos. Como decía, tuvimos el evento venta, ¿no? Venta es un hecho económico. Entonces, como hay un hecho económico, ocurre el registro de ese hecho. Tenemos el evento cobro. Lo mismo, como se vendió y se cobró, tenemos el efecto económico realizado por esos dos eventos. Tenemos un evento, tenemos ¿qué documentos? Los documentos que tenemos son estos, la factura duplicado y el cheque original. Porque si bien se vendió y se compró en el momento, tenemos un documento que es la justificación de la venta, factura duplicado, y la justificación del cobro, el cheque. Tenemos un efecto de desplazamiento temporal. 30 días es un desplazamiento temporal, no fue en el momento. O sea, no se cobró en el momento, se cobró diferido. ¿Qué tan diferido? 30 días. E incluso tenemos un efecto de incremento por interés, que fue una ganancia extraordinaria. O sea, no solo obtuvimos por la venta una ganancia, sino que tuvimos una ganancia extraordinaria por el evento del interés, que también es un hecho económico. ¿Mm? Dentro de esto también tuvimos el efecto de devengar intereses, que fue esta parte, donde devengamos los intereses. El 13 lo devengamos porque alguien me lo pidió y el 30 se terminó de devengar porque ya está. Fijémonos una cosa, en ningún momento tuvimos el efectivo. ¿Por qué? Porque el cheque puede no cobrarse a los 30 días. O sea, yo tengo el cheque y puedo ir a depositarlo a los 60 días si quiero. Yo a los 30 puedo empezar a ir a cobrarlo. O puedo cobrarlo antes si hago un descuento comercial en un banco. Pero la ganancia, o sea, el interés ganado, esto ya está perfeccionado. Yo ya lo cuento como que lo gané. Porque, ¿qué pasa? Si voy al banco y cobro el cheque, ¿cuánto me van a dar? 3.300. Yo podría haber ido el 13 al banco y querer cobrarlo, sí, y me lo pueden llegar a descontar, o sea, me lo pueden llegar a dar la plata, pero no me van a dar 3.300. A lo sumo me van a dar 3.130 o menos. Porque me podrían llegar a dar lo que valdría en el día, 3.130, pero con un descuento efectivo, porque por ahí el banco no sabe de quién está aceptando el cheque. Entonces tiene el riesgo, por lo cual te va a pagar menos de 3.000 incluso. Las tasas de descuento de cheques de los bancos están en la página de los bancos. Si quieren las pueden revisar, está en la parte de comisiones. ¿Cuánto te cobran por descontarte el cheque? Pueden descontar el 10%, el 20% del valor. Carísimo. Pero bueno, si vos necesitas la plata en el momento, perder un poco de plata en un descuento en efectivo no te resulta, la verdad, muy llamativo. Necesitas la plata. ¿Mm? ¿Se entiende? O sea, vos tenés un papelito que dice te voy a pagar. Bueno, me serviría mucho más que estos papelitos sean un billete. Entonces, voy al banco, se lo doy y el banquero me dice, sí, bueno, quizás por ahí y te vale un 10% menos. Y yo digo, ok, cámbiamelo. Y me lo cambia, me da la plata, me voy a mi casa tranquilo. Pero acá pueden ocurrir dos sucesos después de esto. Y ya con eso por hoy cerramos porque es demasiada información, creo. O sea, hasta yo estoy medio abrumado. Pueden ocurrir dos sucesos. El primer suceso es que vaya y lo cobre y pase bien. El segundo suceso es que vaya y lo cobre y no se pueda cobrar. Entonces, si voy, cobro y no hay fondos en la cuenta, no lo voy a poder cobrar porque el cheque es una tarjeta de débito.
Yo voy al banco y es como que pasar a la tarjeta y me dice tarjeta rechazada. El cheque es entrar a la cuenta y sacarle la plata. Básicamente eso, vos estás permitiéndolo, al extender un cheque permitís eso. Que es el tema de los devines. Los devines, que son operaciones bancarias, funcionan así. Vos, si haces un devin para alguien, es como darle un cheque. Puede ir a extraer la plata cuando quiera con el código. Por eso, en esta era donde las tecnologías avanzan y la gente no sabe qué es cada cosa, puede ser que alguien te diga, no, bueno, te hago un devin y haceme un devin y yo te deposito. Tipo, en vez de pedirte el CBU, te pide el devin. Vos haces el devin y es como extender un cheque. Te dejan sacarte de la cuenta. Así que tengan cuidado con eso también, es otra cosita muy importante. Bueno, ponele que vamos al banco. Vamos al banco con el papel en mano y lo quiero depositar y me dan la plata. Digamos que me dan la plata en efectivo, en mano. Lo quiero depositar por ventanilla, ¿no? Voy a la ventanilla. Hoy en día los depósitos creo que se hacen por autogestión. Pero bueno, ponele que voy a la ventanilla como se hacía antiguamente y me dan la plata en mano. Caja, porque aumenta la plata que yo tengo, me van a dar plata. ¿Por cuánto? Y si todo salió bien, espero los 3.300. Caja, ¿qué tipo de cuenta es? Y caja es una cuenta del activo. Después esta parte se puede adornar con más patrimonial, activo, corriente, disponibilidades, caja y banco. Se puede poner un montón de cosas ahí, pero caja. Y después, ¿qué va a disminuir? Si yo aumento mi efectivo, ¿qué perdí para aumentar mi efectivo? Hubo que haber hecho un sacrificio para que yo tenga más efectivo. Si no, más efectivo de la nada no se consigue. Entonces, ¿qué es lo que sacrifiqué para poder ganar ese efectivo? ¿Y qué vas a sacrificar? Este valor, el cheque. Te están dando plata porque vos depositaste el cheque. Entonces, acá lo vamos a tener que hacer desaparecer. Y para que desaparezca algo que creció por el activo, por el debe, ¿por dónde va a disminuir? Si es activo. Y obviamente, menos activo va a ir por el haber. Y ahí tenemos la operación completa. Me quedó todo tan chueco. Pero bueno, ya estamos. ¿Y cómo vamos a justificar esto? Según ticket, número, y ahí le pones el número que corresponda, ¿no? Porque me van a dar un ticket. O sea, me van a dar la plata y un ticket. Que va a decir ahí descuento de documento y el valor el valor de nominal, el de 3.300, y el número del cheque que yo deposité. Digamos que este es el ejemplo A, ¿no? O sea, este sería el final bueno. Sería el good ending. Digamos que está el bad ending, ¿no? O sea, digamos que ocurre lo que no queremos que ocurra. Y entonces no tiene plata en la cuenta. Acá podría pasar que el banco te lo cubra porque puede girar en descubierto la cuenta. Pero ¿qué pasa si es una caja de ahorro que no puede girar en descubierto? Entonces, yo en vez de poder cobrar con caja, ¿qué voy a tener? Y me dijeron, fui al banco, me rebotaron el cheque y el cheque justamente me lo rebotan porque no tiene fondos la cuenta. Tengo un deudor por ventas que es un activo. O sea, como no pude cobrar el cheque, ¿qué es lo que pasa? Me lo debe.
Entonces tengo un deudor por ventas. ¿Por cuánto? 3.300. ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que disminuye para que yo tenga un activo que es un deudor por ventas? Lo mismo, disminuye el valor a depositar. O sea, el valor a depositar va a disminuir cuando yo vaya a tratar de cobrarlo. Ya sea porque lo pude cobrar en el good ending o porque no lo pude cobrar en el bad ending. ¿Mm? Cualquiera de estos dos son escenarios posibles. Y para cualquiera de estos dos, el asiento va a ir a que aumenta un activo porque disminuye un activo. Y en este caso sería por rechazo, eh, cheque número SS. ¿Se entiende? O sea, tenés, si todo salió perfecto, good ending, pudiste cobrar, te lo dieron en caja. Que acá también puede ser en, si lo deposito en el banco, banco X cuenta corriente, por ejemplo. Lo pude cobrar porque lo deposité en el banco. En el otro caso, va a ser deudor por venta o puede ser un deudor vario, por ejemplo. Yo pondría deudores por ventas porque, bueno, costumbre. Y ya te dice mucho que es un deudor por venta. Un deudor por una venta. No hay mucho que buscar tampoco ahí. Pero podríamos ponerlo como un deudor vario. Quizás si evoluciona a un deudor moroso en algún momento. Por ahora es un deudor por venta. Después habrá que ver la calificación crediticia que tenga el deudor para ver si es un deudor moroso. O sea, ya podríamos incluso ponerlo como un deudor moroso. Sí. Pero yo lo pondría como un deudor por venta y voy a preguntarle qué pasó. Y me puede llegar a decir, no, dame 30 días más. Y yo le digo, ok, pero te van a correr intereses. Y ahí hago otro asiento de intereses de devengamiento por los días que no me pagó. Por ejemplo. Me extiende otro cheque, me lo renueva. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Y todos estos giros de pasivo, activo que sube, activo que baja, resultado positivo que sube, que baja, ¿cómo los entendemos? Nuevamente, vamos acá. Cada vez que subió un activo, ¿por dónde lo hizo? ¿Por dónde suben los activos? Los activos suben por el debe. Entonces, cada vez que yo tuve una suba de activo, lo hice por el debe. Fíjense. Por ejemplo, valor a depositar, la primera cuenta es un activo que sube. ¿Por dónde sube? Por el lado izquierdo. ¿Ven? Por el lado izquierdo, por el lado izquierdo. Eh, acá, banco, ¿por dónde sube? Por la izquierda. Deudores por venta, ¿por dónde sube? Por la izquierda. Y bueno, valores a depositar, que era un activo. ¿Por dónde baja? Por la derecha. Después, ¿qué dice la ecuación sobre la venta? ¿Qué es la venta? La venta es un resultado positivo. Entonces, ¿por dónde aumenta? Por el haber. Si yo me fijo, ¿dónde está la venta? La venta está del lado derecho. ¿Mm? Acá, ventas. ¿Qué otra cosa es resultado positivo? Los intereses. Intereses ganados. ¿Y por dónde aumentan los intereses ganados? Por la derecha, por el haber. ¿Mm? Bueno, eso sería un principio de lo que vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Entonces, un ejercicio así medio típico. Pero bueno, hasta acá ya tenemos lo básico, por así decirlo, y mi idea sería ir viendo después, ir metiéndonos en cuenta a cuenta sobre los tipos de movimientos que pueden tener, los tipos de implicancia que pueden tener. O sea, mi idea es ir para ese lado, ir viendo rubro a rubro los tipos de cuenta y sus valuaciones. Si puedo, ya para la próxima que hagamos algo de contabilidad, supongo que el domingo que viene no, el otro,
quisiera traer un balance y verlo así, desgranarlo un poco a grandes rasgos para poder analizar. eh, y ver cómo se ve un balance, ¿no? Los balances de entes públicos no, o sea, hay balances de entes privados que obviamente para poder verlos tenés que pedírselo al ente. Y hay balances de entes que son públicos porque, por ejemplo, son cotizantes. Yo ahora como está toda cambiada la página del gobierno, la verdad que no encuentro nada. Porque lo que regula esto es la Comisión Nacional de Valores, la CNV. Y no entiendo dónde los escondieron en los balances. Porque la verdad que son necesarios. O sea, acá está la página de la Comisión Nacional de Valores. Se supone que en esta parte deberíamos tener acceso a los balances de los entes, pero acá no me deja buscar por empresa, me deja buscar por cosas que tengan últimas colocaciones o por hechos. Pero yo quiero ver una empresa. Y el buscador no sé si anda siquiera. Anda muy bien la página del gobierno, ¿eh? No, esto iría en el futuro del 3. No, por eso. Antes tenía una página donde estaban todas las cosas bien ubicadas. Pero ahora mismo anda como quiere. Nada. Ya la próxima traeré uno preparado, así lo vemos. Pero básicamente si se investiga la página esa deberían aparecer los balances, porque justamente para que una empresa salga a oferta pública tiene que mostrar su balance. Eh, nada. Bueno, muchas gracias por estar y seguir hasta este momento. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, también aprovechen. Ahora ya hacemos una pausa y empezamos con primer capítulo de Minecraft. La idea es hacer un mundo de supervivencia y jugar un rato. Así que nada, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, también aproveche. Si no, me tomo unos 5 minutitos para comer algo. Y para comer algo no, sino prepararme mate más que nada y listo. Bien. Bueno, nada, voy a tomarme 5 minutitos. Yo después de este video igual lo voy a subir al canal de YouTube. Y ahora cuando retomamos
si alguien justo está escribiendo o lo que sea, cuando retomamos respondo. ¿Bien? Así que nada, muchas gracias por estar ahí, gracias por prestar atención durante esta larga perorata de 2 horas. Y ya el domingo que viene, no el otro, seguiremos con algunas cuestiones contables más enfocadas a los rubros y a sus diferentes formas de registrarse. Para ver de dónde nacen las cuentas y cómo nacen y cuáles son las posibilidades que hay dentro de las cuentas. La próxima vamos a ver más que nada rubro de disponibilidad del seguro. O sea, lo que es caja, lo que es fondo fijo, lo que es banco y moneda extranjera. Algunas de esas cosas. Así que nada. Nuevamente, gracias por estar y para la gente de YouTube, nos estamos viendo en el próximo video.